Muy buenas noches, mi nombre es Eduardo Andrés López García. Hoy vengo a hablarles de las bases de datos y su evolución. Bueno, como ya les decía, soy Eduardo Andrés López, vivo en Gachala, Cundinamarca. Estoy cursando quinto semestre de Ingeniería de Sistemas. Me llama demasiado la atención este tema del diseño de base de datos, de software y de todo este tema que tiene que ver con los sistemas. Primero que todo tenemos que hablar qué es una base de datos. Una base de datos es la agrupación de datos precisamente para poder llevar un control de estos y de una manera organizada y autónoma. Las bases de datos y su origen. Antes de que existieran estas bases de datos, ellos se almacenaban en archivos planos de texto o CBS, que es un código seguro de verificación o valores separados con comas, o sea, se escribían los valores y se separaban simplemente con comas. Esto llevaba a que se generara una redundancia en estos datos y una inconsistencia también en ellos. Los primeros sistemas se crearon en los 60 más o menos, pues, donde se tiene datos de esto. Luego en el 1966 se creó el IBM y el MS, que fue desarrollado por y para la NASA para el programa de la Apolo. Luego se creó el Codicil en 1969, que es un consorcio de empresas que su objetivo era desarrollar un lenguaje de programación estándar que pudiera ser utilizado en los ordenadores. En 1970 fue cuando Edgar Kolb fue quien propuso el modelo relacional de organizar los datos en tablas con relaciones lógicas. También podemos ver por aquí una imagen de tablas perforadas, que también era una manera en la que se guardaban los datos en aquellos tiempos, que eran simplemente con código Morse. Bueno, hablemos un poco ahora de la evolución. Por ejemplo, en los 60, como les decía, las bases de datos eran jerárquicas, eran las que se usaban para misiones especiales y estas bases manejaban datos estructurados en árboles, pero eran demasiado rígidas y no eran muy difíciles de modificar. En 1970, Edgar Cott revolucionó el campo con el modelo relacional que organizaba los datos en tablas, donde era un poco más fácil su manejo. En los 80, SQL se estandarizó, permitiendo consultas más eficaces. Algunas empresas empezaron a adoptar estas bases de datos para hacer transacciones en tiempo real, como lo fue los bancos como Bank of America. En 1990 fue cuando se aparece MySQL y PostgreSQL, democratizando el ingreso a bases de datos relacionadas. Esto daba comienzo al uso de estas aplicaciones web en aplicaciones web como Amazon. En los 2000, con el auge de todo lo que fue las redes sociales, se crearon las bases NoSQL, que son bases que significa que no era solo SQL, o sea, que no era solo el sistema de programación, sino eran unas bases mucho más completas. También el MongoDB y Cassandra, diseñados para lograr y manejar grandes cantidades de datos que no contienen una estructura. En 2010, la nube y las bases NewSQL como Google Spans combinaron la estabilidad del SQL con la consistencia de SQL, formando unas bases de datos mucho más sólidas y manejables. En los 2020, en estos últimos 5 años, se puede decir que las bases de datos se han empezado a volver un poco autónomas, como lo son Oracle Autonomous, y estas empezaron a darle uso a la IA para optimizar de una manera mucho más automática, dándole auge a estas bases de datos que sean mucho más autónomas y eficaces. Bueno, algunos conceptos que seleccioné de los que estuvimos hablando son, por ejemplo, el SQL, que como les decía, es un lenguaje de programación que nos permite administrar y manipular bases de datos. Algunas de sus características es que es un lenguaje informático estelar que permite realizar operaciones como insertar, eliminar, consultar, actualizar. Es un lenguaje de programación muy completo. El NoSQL, como les decía, ya es el acrónimo que significa no solo SQL y se refiere a una base de datos que no sigue una estructura como tal relacionada y es flexible y se puede escalar y manipular muy fácilmente. También el ACID, que es como tal el acrónimo en inglés, que se refiere al conjunto de propiedades que garantizan la integridad de los datos, que tienen autonomía, una consistencia, un aislamiento y una gran durabilidad.
Tendencias. Como muchos sabemos, hoy en día las bases de datos son multimodelo y se han empezado a apoderar de su mundo, ya dejando atrás todo lo que se conocía. Y, por ejemplo, el Azure Cosmos, la cual permite manejar diferentes tipos de datos en una sola plataforma. Además, en el último tiempo se ha venido integrando la IA, como lo hace Salesforce, que permite hacer predicciones basadas en los datos reales a través de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en un ejemplo de utilización de base de datos, Amazon utiliza MySQL para realizar transacciones o MongoDB para tener los perfiles de sus usuarios, Snowflake para analizar los datos y Redis para poder tener sus búsquedas ahí mucho más eficientemente, lo que le ha permitido reducir costos de almacén. Netflix también, por ejemplo, usa Apache Cassandra para su sistema. Con esto que podemos concluir que las bases de datos han venido evolucionando de una manera muy grande desde que eran sistemas jerárquicos, ya, pero han venido logrando grandes hazañas hasta llegar al momento donde todo es nube y IA, por lo cual se puede decir tal vez que en un futuro se centrará en que estas bases de datos sean autónomas y demasiado eficaces.